Inició la grabación de la clase. Ya, sí, ya está grabando. Bien, vamos a hablar de la pelvis femenina. ¿Se ve de la pelvis? Esta es una pelvis femenina. ¿La ve? Sí se ve, doctor. Bien, esta pelvis femenina, de esto vamos a hablar. Entonces, primero vamos a ver, en directo vamos a hacer de lo que se va a tratar esta clase. Después voy a hacer la presentación, pero acá creo que quiero que vean la pelvis femenina. Entonces, vamos a hablar de esa pelvis, que es la parte más inferior del abdomen, ¿no? Esta pelvis está formada por tres huesos: el hueso ilíaco, ¿no? O el coxal, que en realidad el coxal está formado por solo fusión de tres huesos, ¿no? El coxal, el ilio, ¿no? El coxal, el ilio y el pubis. El coxal, ¿no? El, el ilio y el pubis. ¿No? Ese es el hueso coxal. O mejor dicho, perdón, me he equivocado. Este es el ilíaco, el ilio y el pubis, que forman el hueso coxal. Tres, tres huesos fusionados. El otro hueso que forma la pelvis es el sacro. Está acá. Ese es el sacro. Visión posterior, el sacro. Y el otro es el coxis, que acá no aparece, pero el coxis se ha desprendido. ¿Ya? El coxis que debe estar acá. Esta pelvis es a manera de un embudo. Está constituido por dos partes. Una parte, lo que se llama la pelvis falsa, que acá ustedes verán, esta es la línea innominada. ¿La ven? Esta es la línea innominada. Esta línea innominada divide la pelvis hacia arriba, la pelvis falsa, y hacia abajo está la pelvis verdadera. ¿Por qué pelvis verdadera? Porque contiene los órganos genitales internos y contiene la parte terminal del aparato digestivo y la parte terminal del sistema genitourinario, ¿no? Aquí está, en la pelvis verdadera. ¿Ok? Esta pelvis tiene suma importancia al momento de un evento del embarazo final, que es el parto. O sea, el embarazo va a estar contenido en esa pelvis, ¿no? El feto va a crecer dentro de esta pelvis. Esta pelvis va a sufrir una serie de... El útero está en la pelvis verdadera, obviamente, va a ir creciendo. El útero es intrapélvico, o sea, el útero no se palpa por encima del pubis, porque está en la pelvis verdadera. Pero al efecto del embarazo va a ir creciendo, creciendo, creciendo. Y hacia la semana 12 ya el útero es palpable porque está por encima de la sínfisis del pubis. Y ya uno palpa el útero. Entonces va a contener al feto durante 9 meses, eso va a crecer. Y entonces la pelvis va a sufrir una serie, unos cambios. O sea, tiene que expandirse para que pueda admitir el útero con el feto adentro, ¿no? Entonces, para él es importante que la pelvis sufra unos ciertos desplazamientos gracias a esta articulación que es la sínfisis del pubis, ¿no? Que tiene un cartílago que los une, ¿no? Cartílago que sufre el efecto de una hormona que se produce en el embarazo que se llama la relaxina y la hace blanda. Lo reblandece de tal manera que tiene cierta capacidad de que el pubis se separe, ¿no? Igual tienen las articulaciones sacroiliacas, acá. Por eso que la mujer durante el embarazo puede sentir que le duele, ¿no? El pubis. Toda mujer embarazada tiene un grado de pubalgia y algunos más intensos, y ya va a depender
de la simetría de las extremidades inferiores, cuando hay un cierto desbalance, un acortamiento de uno respecto al otro, como esto se reblandece, entonces este desbalance que se produce en el pubis produce una puralgia intensa que amerita tratamiento, rehabilitación, ¿no? Acudir a medicina física y rehabilitación, ¿no? Igual con la secreción sacroiliaca, ¿ok? Y eso es muy importante en el momento del parto, ¿no? Bien, ahora, esta pelvis va a determinar una serie de diámetros. Si lo vemos de acá arriba, o sea, el diámetro, primero que determina tres estrechos, un estrecho superior, uno medio y uno inferior, ¿ya? Y va a determinar una serie de diámetros que vamos a ver en las transparencias, en las diapositivas, cuáles son, ¿ok? Pero una cosa que yo quiero verlo acá en este momento para que ustedes puedan entender de lo que voy a hablar, es que estos diámetros van a ser medidos a través de lo que se llama la pelvimetría clínica, que es hecha con la mano, ¿no? Cuando se hace el examen vaginal o el tacto vaginal. La mujer va a estar en posición ginecológica y acá va a estar la vagina y por acá va a ingresar la mano. Entonces la mano va a poder hacer ciertas mediciones. En la teoría vamos a ver cuáles son. Pero la mano entra así. Entonces es muy importante que ustedes tengan la medición de cuánto va de acá, del extremo del dedo medio a este ángulo, ¿no? Los hombres generalmente estamos, yo lo tengo más o menos son 13 centímetros. Y el conjugado diagonal, que es el que se mide cuando se hace el tacto vaginal y se intenta tocar el promontorio, cuando se intenta tocar el promontorio, ¿no? Ese es el diámetro anteroposterior que estamos midiendo, es el conjugado diagonal, ¿no? Que no es el más estrecho, porque el más estrecho del estrecho superior es el conjugado obstétrico. Pero el conjugado obstétrico no se puede medir y tiene 1,5 centímetros menos que el conjugado diagonal. Entonces, el conjugado diagonal es mínimo 12. ¿Ok? Entonces, si mi mano mide 13, yo nunca debo tocar un promontorio. ¿Correcto? Entonces, las chicas igual pueden tener manos más pequeñas y ellos nunca tocarían un promontorio. Aunque mida 12, si una chica su distancia de acá mide 11, o sea, nunca lo tocaría, tampoco. Entonces, por eso sería bueno, todo el mundo mida, o sea, sepa cuánto tiene de aquí a aquí, de aquí a acá. Y las chicas que tengan manos pequeñas, en conjugado de mida 11, mejor que mida, las mujeres pueden, con manos pequeñas, pueden introducir el pulgar en el tracto vaginal. El introducirlo pueden marcar hasta dónde, o sea, antes de introducirlo pueden marcar de aquí hasta dónde y los 12 centímetros. Entonces ya tienes, tú sabes que llega, por ejemplo, llegase aquí cerca de la articulación, ¿no? Al nudo Entonces yo meto la mano, si hay menos y yo antes de llegar ahí toco, quiere decir que tiene menos de 12. Eso es lo que yo aconsejo a las chicas que tienen manos más pequeñas. ¿Ok? Luego, otro parámetro en la pelvimetría que se examina es la concavidad del sacro. El sacro debe ser cóncavo. Y uno se introduce la mano y hace esto cuando hace el tacto vaginal, el sacro dibuja la concavidad del sacro con la mano, estando en la vagina. De ser cóncavo, no es una exostosis, o sea, un bulto, ¿ok? No puede ser plano, sin sentir cóncavo. El otro parámetro importante que pertenece al estrecho medio son las espinas ciáticas. Las espinas ciáticas, a ver cómo lo ven ahí, no sé si lo verán, están aquí, miren. Aquí, acá, la espina ciática. No es el tacto, y hay una espina ciática para cada lado.
¿no? Esa espina ciática debe ser Roma. Y el diámetro más importante del estrecho medio es el diámetro, la línea que une ambas espinas ciáticas, es el diámetro biciático, ¿no? Ahora, ¿cómo se mide? La medición es espacial, tocando una espina de otro lado, y eso lo da la experiencia, ¿no? Ustedes no van a ser especialistas, pero una manera de que ustedes sepan que tienen un buen diámetro biciático es que la espina ciática sea roma, no sea aguda, o sea, uno la siente roma. A veces no se siente con dificultad incluso. Entonces, eso te está diciendo de que va a haber un buen diámetro biciático. Cuanto más aguda sea, obviamente puede ser menor de 10 centímetros, porque mínimo debe medir 10 centímetros el diámetro biciático. Y del estrecho inferior, el diámetro más importante es el diámetro biisquiático, el que une las dos tuberosidades isquiáticas, o sea, esa tuberosidad, esta con esta. Y eso, la mujer está en posición ginecológica y ustedes han visto que el examinador introduce el puño en medio de estas tuberosidades, hace esto. Entonces, hay que medir también este puño extremo, el mío mide 8 centímetros, entonces esto debe medir mínimo 11 centímetros, el diámetro biisquiático, 11 centímetros. ¿Ok? Pero como hay parte blanda, hay carne, entonces se considera que debe medir 8, incluyendo la parte blanda. Entonces, si mi puño mide 8, si mi puño entra, es que mide 8. Si mi puño baila entre las tuberosidades, significa que mide más de 8. ¿No? Y si las chicas, hay puños que miden, en las chicas hay puños que miden 7 centímetros. Entonces, ellas tendrían que bailar mucho. O sea, si en ellas ingresan con las justas, mide menos de 8. Y si mi puño mide 8 centímetros y yo quiero introducir y choco con las tuberosidades, no entra en mi mano, quiere decir que mide menos de 8. Entonces, acá hay un problema en el estrecho inferior. Luego, otro parámetro importante es este ángulo, el ángulo subpúbico. Este ángulo. Este ángulo debe medir entre 90 y 110 grados. ¿Ya? Entonces, uno como hace tacto, cuando está con la mano así, perdón, está con la mano así, ven ahí. Entonces ha hecho el tacto así y después pone los dedos así. Y los dedos deben poder moverse. Cuando los están ajustados, uno sospecha de que el ángulo mide menos de 90 grados. ¿Y cómo lo comprueba? Lo comprueba formando el ángulo. Este ángulo lo forma con los dedos. O sea, puede ser con los dos índices y forma el ángulo, así. O puede ser con la mano, así, esta posición. Tocando las ramas, perdón, ahí, tocando las ramas así. Entonces uno dibuja el ángulo de mi más de 90, ¿ya? Por último, en el tercio inferior hay un diámetro que une, el más inferior de todos los diámetros, une la parte terminal del coxis, pues el diámetro se llama subcoxis, ¿no? Subpúbico, o sea, el diámetro que va de acá, del borde del pubis inferior, aquí. Subcoxis, subpubis, acá no hay coxis, ¿ah? El subcoxis, subpubis es el más inferior, ¿no? Pero ese diámetro, ¿cuánto mide? Está más o menos mide 9 centímetros. Pero como el coxis tiene retropulsión, el coxis no es fijo, sino tú lo puedes empujar así, para atrás. Gracias a la retropulsión, ese diámetro crece a 11 centímetros, que es el mínimo que debe medir. E iguala al diámetro anterior a ese, entero posterior, que es el subsacro subpubis. Ese mide 11. O sea, el sacro subpubis es el sacro, este es el sacro, falta el coxis aquí.
sea, puntas del sacro. De aquí a acá sería el subsacro, subpubis. Pero como acá no está el pubis, el coxis, un huesito que estaría acá, entonces del extremo al extremo inferior del pubis, o sea, el subpubis, subcoxis, ese mide 9 y se amplía a 11 e iguala al subcoxis, subpubis. ¿Ok? Por la retropulsión. Por eso es importante en obstetricia indagar sobre traumatismos en la pelvis, ¿no? Cuando había fractura de pelvis, eso se puede perder la simetría de la pelvis. Cuando había fractura de coxis, se pierde la movilidad. La retropulsión del sacro se pierde, entonces puede tener problemas al parto. ¿Ya? Esto le he querido decir, o sea, mostrando la pelvis, cómo es que se hace la radioperimetría clínica, porque ya no se hace radiológica, se hace clínica. Basta con la clínica. ¿Alguna pregunta hasta este punto? ¿Preguntas? ¿Está claro lo que he explicado? ¿Hay una duda? ¿Mm? ¿No? Creo que no, doctor. Está ¿Cómo? muy claro. Creo que no, doctor. Bueno, espero que, o sea, la idea es que sea mucho más claro que decirlo con, solo con diapositivas, no mostrando la pelis. Vamos a compartir pantalla. ¿Se ve en pantalla? Sí, doctor, pelvis femenina. Ya. Sí, doctor. Ok, este es el temario de lo que vamos a ver. Vamos a ver la definición, la constitución ósea, la división de la pelvis, como hemos dicho, pelvis verdadera, y dentro de la verdadera vamos a tener el estrecho superior y el medio inferior, ¿no? Las articulaciones de la pelvis, los ligamentos de la pelvis, el eje de la pelvis, la perimetría interna, lo que vamos a ver ahorita, y una cosa importante, la relación entre la pelvis y los diámetros fetales. Eso es importante. ¿Ya? Los planos de Hodge que ya no se utilizan y los que sí se utilizan son los planos de Lee. Y la clasificación de Caldwell y Molloy sobre los diferentes tipos de pelvis, ¿no? No solo decir la pelvis ginecoide, ¿no? Hay otros 3 tipos de pelvis, ¿no? La androide, la platipeloide y la antropoide. Al término de esta clase, la competencia que ustedes deben adquirir es precisar los componentes de la pelvis, sus sitios óseos y divisiones, identificar los estrechos de la pelvis con sus respectivos diámetros, describir las articulaciones que participan en la pelvis y los medios de unión, diferenciar entre pelvis mayor y pelvis menor, sus diferentes contenidos, describir el eje de la pelvis, o sea, el canal del parto, y conocer el tipo de pelvis y sus diferencias, ¿no? Toda esta clase ha sido extraída del Tratado de Williams, que es la Biblia de obstetricia, y del libro de Schwartz, que es la Biblia de obstetricia latinoamericana. Y también hay imágenes de la Atlas de Anatomía de Netter, del famoso Atlas de Anatomía de Netter. Entonces la pelvis es la región anatómica más inferior del tronco, la pelvis, ¿no? Es un embudo osteomuscular que se estrecha hacia abajo, que está limitado por el hueso sacro, el coxis y los coxales, ¿no? Y eso constituye la cintura pélvica, ¿no? Está constituido también por los músculos de la pared abdominal inferior y del perineo, ¿no? Se divide en pelvis mayor, pelvis menor. O sea, pelvis mayor es igual que pelvis falsa y la pelvis menor es la pelvis verdadera. ¿Verdadera por qué? Porque contiene los genitales internos y la parte terminal del sistema digestivo y del sistema genitourinario. Acá está la pelvis en figura, los 3 huesos coxales o ilíacos, el sacro y el coxis, ¿no? Aquí para ver algunos accidentes importantes, esta es la base del sacro, ¿no? Acá están las articulaciones sacroiliacas, este es el coxis, estas son las fosas ilíacas que están en la pelvis falsa. Esta es la línea nominada, ¿no? La que divide la pelvis mayor y menor. ¿Ok? Aquí está
este es el ilio, ¿no? Este es el isquion, los isquion y el pubis, ¿no? Y esta es la sínfisis del pubis, que es un cartílago que los une. La sínfisis del pubis. Están los acetados, donde insertan el fémur, ¿no? Aquí en una visión lateral, hacia afuera, de diferentes accidentes, ¿no? Bueno, acá hay una serie de accidentes que ustedes, acá les dejo la figura que van a tomar. Acá a lo que a nosotros más nos importa son estas tuberosidades isquiáticas, es la espina, las espinas isquiáticas que están ahí por dentro, ¿no? La espina isquiática, por si acaso, acá dice isquiática, es igual que la espina ciática, ¿no? Solo que cuando dices espina isquiática te confunde cuando hablas del... O sea, si tú dices diámetro bisquiático, que es igual que decir diámetro bisiático, ¿no? Te lleva a confusión cuando hablas del diámetro bisquiático, que une los dos isquiones, ¿no? Entonces, por eso nosotros no le llamamos espina isquiática, sino espina ciática, porque por ahí pasa el nervio ciático también. Entonces, las tuberosidades unen el diámetro bisquiático, ¿ok? Por eso le hago esa aclaración. Ya acá por la parte interna, ¿no? Este es por la parte interna. Ok, aquí está la espina ciática o bisquiática. El diámetro más angosto de la pelvis está en el techo medio, que es el diámetro bisiático. Bisiático, que es, también se le dice bisquiático, por si acaso, ¿no? Es porque mide 10 centímetros, es el más corto. ¿Okay? Acá lo que decía, la pelvis falsa, que está para arriba, la pelvis verdadera, ¿no? Los límites superiores, este promontorio, en la sala del sacro, ¿no? La cresta pectínea y los bordes superiores del pubis. O sea, la cresta pectínea estamos hablando de la línea iluminada, ¿no? Y los bordes superiores del pubis. La parte de abajo inferior está el plano de salida de la pelvis, donde está el estrecho inferior, ¿no? Y acá está, lo cierra el piso pélvico, ¿no? Con el diafragma urogenital. ¿Ok? Acá está la división de pelvis mayor y pelvis menor. El promontorio trazas una línea hasta el borde superior del pubis, entonces la pelvis mayor. ¿Ok? Ahí está el pelvis mayor. Y la pelvis menor está por debajo. Lo cierran el piso pélvico. Lo mismo, ¿no? Y la pelvis van a estar determinados tres estrechos. El estrecho superior o entrada de la pelvis, el estrecho medio y el estrecho inferior, ¿no? El feto, hasta antes del término del embarazo, se encuentra fuera de la pelvis. Por eso es importante las relaciones de la cabeza fetal con la pelvis verdadera, con los diámetros de la pelvis verdadera. Cuando ya el embarazo llega a término, hablamos de la primigesta. La primigesta, el 70% de las primigestas, llegan a término con la cabeza ya encajada. ¿Qué significa que la cabeza está encajada? O sea, la cabeza ha entrado, o sea, a la pelvis verdadera. La definición de encajamiento es cuando el diámetro biparietal, del feto, cruza el estrecho superior. Cuando el diámetro biparietal cruza el estrecho superior, el feto encaja. Se produce el encajamiento. ¿Ya? Y eso significa, en la maniobra de Leopold, que la cabeza está fija, ya no se mueve, ¿no? Que equivale en los planos de Lie, que deben haberlo visto ya en una práctica, equivale al plano cero
menos 1 y menos 2. Ahorita lo vamos a ver, ¿ok? Entonces, en el estrecho superior o en la entrada de la pelvis van a haber una serie de diámetros, ¿no? Anteroposteriores son más de uno, un diámetro transverso y un diámetros oblicuos. Acá lo más importante de decirles, el diámetro transverso es sumamente amplio, porque mide 13 centímetros, o sea, va a pasar, el diámetro inferior que ofrece el feto es el bivaretal, 9.5. Entonces, o en la variedad de Vertes de occipucio, está el suboccipito bremático que mide también 9.5. Este mide 13 transversal, ¿no? Y hay unos diámetros oblicuos, ¿no? Que van de la articulación sacroiliaca, ¿no? Hasta los tubérculos ilopubianos a cada lado. Y lo importante de esto es que sepan de que el izquierdo es 0.5 centímetros mayor que el derecho. El derecho tiene 0.5 menos que el izquierdo. Eso determina que el feto baje con mayor comodidad, descienda por el lado izquierdo. Entonces, cuando los fetos están en posición izquierda, descienden con mayor facilidad que cuando están en posición derecha. Si ustedes analizan los diámetros, los embarazos que llegan a 41 semanas, que se les llama embarazos a término tardío, que va de 41 semanas a 41 semanas 6 días, ese es el embarazo a término tardío. Que antiguamente, hasta los 90s, o principios de este siglo, se le llamaba embarazos en vías de prolongarse. Al embarazo de 41 a 41 semanas 6 días. ¿Ya? Si ustedes ven esos embarazos, los analizan, van a ver que la mayoría de ellos están en posición derecha. ¿Ya? El feto tiene mayor dificultad de descender por el lado derecho, por esta curiosidad de que el diámetro oblicuo derecho es 0.5 menor que el diámetro oblicuo izquierdo. Los diámetros anteroposteriores que se van a determinar son el conjugado verdadero, el conjugado obstétrico y el conjugado diagonal, ¿no? Conjugado verdadero que está yendo de la sínfisis del pubis al borde superior del promontorio al borde superior de la sínfisis del pubis, que mide 11 centímetros. Pero el menor, que tendría mayor importancia anatómicamente, sería el conjugado obstétrico, que va del promontorio a la parte posterior del sacro, ¿no? Que se le dice promonto retropúbico. Entonces, mide 10.6, como dice acá, pero 10.5 dicen otros. La cuestión es que el conjugado diagonal es el que se puede medir con la mano, como le estaba diciendo, que debe medir. Acá dice 12.5 centímetros, mínimo va a ser 12. ¿Ya? Y pueden encontrar que mide 12.5 centímetros. ¿Ya? Entonces, por eso que me dice lo que le dije, esa parte de la mano, para tener en cuenta este diámetro, es el más importante desde el punto de vista clínico, es el conjugado diagonal. Desde el punto de vista clínico, el conjugado diagonal es el más importante diámetro del estrecho superior. Pero anatómicamente, más importante, porque es el más angosto, es el conjugado obstétrico, ¿no? Que mide 2 centímetros menos. ¿Ok? El resto pertenece ya a los otros planos de la pelvis. En el estrecho medio, ¿no? Tenemos el diámetro más importante. Los anteroposteriores pierden importancia. El diámetro anteroposterior, o sea, su pubis AS4, o sea, estamos hablando de pubis AS4, ¿no? A tubulación sacra 4. Entonces, este diámetro, perdón, y 11.5, ¿ves? El otro, el misacro, que no se usa, que va al deseo tampoco, porque mide 12. Tienen importancia porque acá estamos buscando los más estrechos. Entonces, en el estrecho inferior, el que tiene mayor importancia, mayor relevancia, ¿cuál es? El más angosto, que es el diámetro biciático. El biciático, que debe medir 10 centímetros. ¿Ok? 10 centímetros.
Y en el estrecho inferior de la pelvis, hemos dicho que tenemos como diámetro más importante es el biisquiático, es este, ¿no? El diámetro transverso, ¿no? Que une las tuberosidades isquiáticas, y se le dice los isquion, ¿no? Y debe medir 11 centímetros, pero como hay carne, hay partes blandas, músculo, hay piel, tejido subcutáneo, se considera que debe medir a la mano, para hacia afuera, 8 centímetros. El puño debe entrar acá. Un puño de 8 centímetros debe entrar. ¿Ok? En los diámetros anteroposteriores del estrecho inferior, lo más importante son estos. El diámetro, lo que les explicaba, ¿no? El diámetro subsacro subpubis, o sea, donde termina el sacro, a donde termina el pubis, el borde inferior, y mide 11.5 centímetros. El subsacro subpubis, ¿no? Entonces, este sería el más angosto, pero mide 11.5, o sea, y uno debería decir, no, pero acá hay otro que es el subcopsis subpubis, ¿no? Y este subcopsis subpubis mide 9.5. Sería más angosto, pero no, pero como el coxis tiene retropulsión, va para atrás, iguala al subsacro subpubis, ¿no? Entonces, este diámetro es importante, el subcoxis subpubis, está en turquesa, es el más angosto, mide 9.5 centímetros, pero puede crecer hasta a igualar a 11.5 por la retropulsión del coxis, ¿no? Y le voy a repetir, si la mujer ha sufrido una fractura de coxis, entonces puede que haya perdido esa retropulsión. La pierde, de hecho, dicen que tienen fractura de coxis van a cesárea. O las que han tenido fractura de pelvis, porque la pelvis ya no queda tan simétrica como lo es, ¿no? ¿Ok? Esos son los diámetros. En cuanto a las articulaciones, tenemos que son diartroanfiartrosis, ¿no? Son superficies articulares que están cubiertas por un filo cartílago, ¿no? Y lo máximo es la articulación sacroiliaca, que sufre un cierto desplazamiento de movimiento por el embarazo, a la pieza de la pelvis, que pueden provocar dolor. ¿Ok? Esa es la más importante, y tenemos que estas articulaciones tienen ligamentos, ¿no? Y lo más importante son estos ligamentos, el ligamento sacroiliaco anterior y sacroiliaco posterior, ¿no? El anterior, que va de la cara anterior del sacro, ¿no? A fosa ilíaca, línea innominada, ¿no? Y la espina ciática mayor. Ese es el ligamento sacroiliaco mayor. Y el ligamento sacroiliaco posterior, sacroiliaco anterior, sacroiliaco posterior, son 4 fascículos y superficiales, y se ven por la cara posterior. ¿Ok? Luego tenemos los ligamentos que van a distancia, que es el hilo lumbar, el ligamento sacroiliaco mayor o sacrotuberoso, ¿no? Porque va del sacro a la tuberosidad, del sacro a la tuberosidad isquiática, ¿no? Pasa de la espina ilíaca posterior superior a la espina ilíaca posterior inferior, a la cara externa del sacro, a la tuberosidad isquiática, termina en repliegue falciforme sobre la rama isquiopúbica, que es esto, ¿no? ¿Ok? Y luego tenemos el ligamento sacroiliaco menor o sacroespinoso, porque esto va del borde lateral del sacro, va al vértice de la espina ciática. Este ligamento, que está acá, por dentro, se siente, se palpa, cuando uno toca la espina ciática, en el tracto vaginal, va a sentir como una cuerda que va hacia el sacro, hacia el rafe medio del sacro. No siente la cuerda, o sea, siente un ligamento.
Tanto así, como parte de blanda es importante porque incluso algunos, como en San Bartolomé, lo consideran como un parámetro para medir si la pelvis es compatible, ¿no? Dicen longitud sacrociática, mayor de 2.5 centímetros, debe ser, ¿no? Si es menor, hablaría de que la pelvis está un poco estrecha, o sea, la pelvis está convergiendo, ¿ya? Eso. Solamente lo utilizan en San Bartolomé y no sé si en la maternidad, pero nosotros en la Menala, ni en Revalete tampoco, nunca hemos usado la medición del ligamento sacroesofágico menor, que es el sacro, la inserción que está entre la espina ciática y el borde lateral del sacro. Uno lo siente. ¿Ok? Luego tenemos la sínfisis pubis, que es importante, la sínfisis pubis, ¿no? Y es importante el hecho de que una hormona que se produce, que es la relaxina, suaviza este cartílago, esta unión, y flexibiliza los huesos pélvicos a la hora del parto. ¿Ok? Ya. Bueno, también tiene un límite, ¿no? No es que es súper flexible, ¿no? Si no, no habría, bueno, fuera que se flexibilice tanto que se abriese bien el, ¿no? No es así, porque si no, no existiría la distocia de hombros, ¿no? Entonces, estos son los ligamentos más importantes de la pelvis, ¿no? Los sacrociáticos son los más fuertes del cuerpo y fortalecen la articulación sacroiliaca. Los sacroespinosos, que es el sacrotíco menor, lo que va del sacro a la espina ciática, cierran el agujero sacrociático y forman el foramen ciático mayor. Estos foramenes son importantes porque por ahí atraviesan una serie de estructuras. Ahora, este ligamento sacrociático o sacroespinoso también es importante como punto de referencia para cuando uno hace el bloqueo pudendo. Porque uno palpa la espina e inyecta la cilocaína por detrás de la espina. ¿No? Está el ligamento sacrociático y ahí pasa el nervio y bloquea todo el pudendo y adormece toda esa parte inferior de la pelvis, ¿no? Eso cuando hagan internado van a ver, bueno, al menos en la menala a veces, o sea, se utiliza para quitar el dolor al momento del, del, del expulsivo o al momento de hacer la episorrafia, suturar la episiotomía. Entonces da mejor analgesia que aplicar solamente la herida. No es nada del otro mundo. Y luego tenemos el famoso ligamento Cooper, o ligamento pectíneo, ¿no? Que es esa estructura que tiene importancia para el cierre, en las operaciones quirúrgicas, para el cierre de las hernias, ahí se ponen los puntos. Este famoso ligamento de Cooper, ¿no? Es una condensación facial en la cara posterior de la rama superior del pubis y en dirección posterior a lo largo del borde de la pelvis menor, ¿no? Se inserta en la cresta pectínea y es el apoyo importante en la reparación quirúrgica de las hernias inguinales, ¿no? Es una fusión de una serie una serie de estructuras, ¿no? El tendón del músculo pectíneo, del ligamento givernar, de las fascias transversales, del ligamento de Collins y el ligamento de Henle, y el tendón conjunto, ¿no? Y este es el ligamento de Cooper. Aquí está. Muy utilizado en los cirujanos para cerrar las hernias. Estas son las escotaduras que se forman importantes porque a través de ellos discurre una serie de estructuras, ¿no? Tenemos la escotadura asiática mayor y la asiática menor, ¿no? La mayor, los límites son el ilíaco, la articulación sacroiliaca, el sacro y el ligamento sacroasiático menor, ¿no? Y esta escotadura es atravesada por el músculo piramidal, vasos y nervios glúteos superiores, nervios ciático mayor y menor, vasos isquiáticos, vasos y nervios pudendos internos. Ya que la escotadura asiática menor está formada por el isquio, el ligamento sacroasiático menor y mayor, ambos forman la escotadura asiática menor y por ahí pasa el obturador interno y los vasos y los nervios pudendos internos. Por eso que por acá pasa el nervio vaso pudendo detrás de la espina ciática, por eso que ahí es donde se hace el bloqueo pudendo. ¿Ok? Este es el eje de la pelvis. O sea, el eje de la pelvis es una línea imaginaria que une los puntos centrales de los diámetros anteros posteriores de la pelvis mayor y menor.
O sea, todos los puntos medios de los diámetros que se determinan en la pelvis, ¿no? Determinan el trayecto, ¿no?, que sigue el feto para el nacimiento, ¿no? La cabeza fetal, que es la porción más grande del bebé. Y también se le conoce como la curva de Krauss. O sea, la curva de Krauss, ¿no?, es el eje de la pelvis. ¿Ok? Y ahora tenemos los diámetros cefálicos fetales que tienen mucha importancia por la relación que van a guardar con la pelvis verdadera. Entonces tenemos, vean, este es el diámetro, los bebés nacen, la presentación, la variedad de presentación más frecuente y normal y que facilita el parto vaginal es cuando el feto presenta lo que se llama el occipucio, ¿no? Que es que el feto lo que va a hacer, cuando ofrece el occipucio, ¿no?, va a ofrecer este diámetro, suboccipito bregmático, el menor diámetro, cuando ofrece el occipucio, ¿no?, o la posición de vértex, se llama, la presentación de vértex, 9.5, ¿no? Es el menor que ofrece. Es igual al diámetro biparietal, que es 9.5. Pero el feto puede deflexionarse. Eso, cuando está bien flexionado el feto, ofrece este diámetro. Pero a veces puede flexionarse y ofrecer otros diámetros, ¿no? Por ejemplo, en la posición militar, el diámetro que ofrece es el occipito frontal. El occipito frontal mide 12 centímetros. Eso es imposible que nazca por parto vaginal, ¿no? Y cuando ofrece el diámetro occipito mentoniano, es 13.5, inmenso, está ofreciendo la frente. Entonces, pues esa es la deflexión de frente. También se la conoce como deflexión segundo grado. Esto lo vamos a ver en distocias de presentación, ¿ya? Y cuando ofrece la cara, el diámetro que ofrece es el segmento bregmático, que mide 9.5. 9.5 te puede pasar. Pero, bueno, pasa una variedad de cara. Hay dos variedades de cara. La mento anterior. Mento anterior significa que el mentón, ¿no?, está hacia el pubis. Y la mento posterior es que el mentón está hacia el sacro. Cuando el mentón está hacia el pubis, el mentón anterior ofrece el diámetro 9.5, puede salir. Pero ¿por qué no sale la mento posterior, que sería el mentón hacia el sacro? Porque si bien se ofrece el mismo diámetro, pero la frente gatilla con el pubis, por eso que no sale. En cambio, cuando está mento anterior, la frente, ¿no?, se desliza, o sea, por el sacro. ¿Ok? Entonces, por eso es que no sale la mento. Felizmente que 75% la variedad es mento anterior y 25% es mento posterior. Para que vean la importancia de los diámetros en relación a la pelvis. También es importante decir que el feto tiene sus huesos, no son fijos, ¿no? Las suturas sagital, la estructura coronaria, la metópica, que es la que une los frontales, ¿no?, la landoidea, la que une los parietales al occipital, no están fijas. Y hay donde el parto un moldeamiento, la cabeza se amolda y los huesos pueden brincarse uno sobre otro. Por eso es que pueden reducir más sus diámetros. Entonces, por eso es que el parto es posible. Por eso es relativo si no debía hablarse de pelvis estrecha, ¿no? Porque la pelvis puede ser estrecha, un diámetro no ser ginecoide, vamos a ver más adelante las diferencias, pero si el feto es pequeño, ¿no?, sí puede pasar. La pelvis puede ser perfectamente ginecoide,
pero tenemos un feto grande y no pasa. Estoy hablando de fetos macrosómicos, mide más de 4 kilos, ¿eh? Grande más de 3.500, o sea, 3.800, pero no pasa. Entonces, pues, es relativo. ¿Ya? La única manera de saber si pasa o no pasa es sometiendo a la mujer a trabajo de parto, una prueba de parto. Y eso va a determinar la evolución del parto, va a decir, ¿sale o no sale? ¿Ok? O sea, de antemano decir de proporción fetopélvica es incorrecto, ¿no? ¿Ya? Salvo ya el consenso que, pues, nuestro medio, si el bebé pesa 4.500 o más, debe nacer por cesárea. En mujeres normales. En mujeres diabéticas hablamos de 4.200. 4.200 o más, la mujer debe nacer por cesárea si es diabética. Si no es diabética normal, 4.500. Pero para los gringos, los anglosajones, utilizan el parámetro, el 5 para la mujer normal, hasta 5 kilos, la mujer debe medir, o sea, si el embarazo no mide más de 5 kilos, puede hacer la oportunidad de parto vaginal. Si mide más de 5, ya dice, no, va a cesárea. Pero si la mujer es diabética, los anglosajones utilizan 4.500. Más de 4.500 va a cesárea, menos 4.500 va a parto vaginal. Pero hay diferencias entre nuestras mujeres latinas y las mujeres anglosajonas, por eso que se baja el peso, ¿no? Esta es la pliometría interna, como les decía, cómo se mide con juego diagonal. ¿Okay? O sea, se intenta tocar el sacro. Acá, igual, una vista desde arriba. Acá, cómo la medición de la espina ciática, del diámetro bisiático. No, si uno pudiese abrir los dedos de la vagina, abrir los dedos, el índice y el medio, hasta 10, como lo hace para dilatación, se podría medir así, pero no es posible. O sea, hay mucha dificultad, salvo que la vagina sea bien amplia, abrir los dedos. Entonces, lo que se hace es con los dedos ir de la espina ciática a la otra espina ciática y calcular espacialmente, sí, esto mide 10. Pero eso lo da la experiencia. Pero un parámetro indirecto que me dice que sí debe ser un bisiático de 10 centímetros por lo menos, es que la espina ciática sea roma. Cuanto más aguda sea, más puntiaguda, va a reducir el diámetro bisiático. Entonces, cuando uno informa en el tracto vaginal, dice espinas ciáticas agudas, prominentes. Entonces, ¿significa que el parto no va a ser el parto vaginal? No. Hay que ver si sale o no sale. Va a depender del bebé, ¿sí? El tamaño. No es que sea absoluto, no va a salir, ¿no? Pero uno tiene que consignarlo ya. Si la pelvis de una mujer tiene las espinas ciáticas agudas y prominentes, ya no es ginecoide. Será mixta, pero no ginecoide. Acá el ángulo subpúbico, como le decía yo, metiendo los dedos y separando, debe moverse los dedos. Si los dedos se mueven, los dedos se sienten desajustados, entonces hay que medir ese ángulo, ¿no? Y se hace así, con la mano. O con los índices, si dibuja el ángulo. A ver si es menor de 90, porque el diámetro debe ser 90-110. ¿Okay? Este es con el puño, se mide el bispiático. ¿Ya? Esto es para mostrarles lo que les decía espacialmente cómo se mide la espina ciática. Y también tenemos que ver la concavidad del sacro. La concavidad del sacro. ¿Es cóncavo o no es cóncavo? ¿Es plano o hay una exostosis? Un abultamiento. ¿Ya? Entonces, cuando uno hace el tracto vaginal, cuando mide la pelvis, debe medir con juego diagonal, con que vea el sacro, ¿no? La agudeza o no de las espinas ciáticas, romas agudas. Luego el ángulo subpúbico, el diámetro bisquiático. ¿Ok? Y falta un parámetro, ver las paredes de la pelvis si son paralelas o son convergentes o son divergentes. Y uno lo siente en el examen, te vas a dar cuenta. Y generalmente cuando los ángulos subpúbicos menores de 90, el bisquiático es menor, es porque la pelvis está convergiendo. Te orienta. ¿Ok? Estos son los planos paralelos, los planos de Hodge, ¿no? Que son líneas imaginarias, ¿no? El plano 1 es una línea imaginaria que entre el promontorio y el borde superior del pubis. Plano 1 de Hodge. El plano 2
es una línea paralela a esta, ¿no? Y que pasa por el borde inferior del pubis. Y el plano 2. El plano 3 es otra línea imaginaria paralela a esta línea, ¿no? Que pasa por las espinas ciáticas. Y el plano 4 es también una línea paralela a las otras tres y que pasa por la punta del coxis. Son los 4 planos de Hodge. Después vino Lee y estableció estos planos. Entonces, el tercer plano de Hodge equivale al plano 0 de Lee. Plano 0 de Lee, que une las espinas ciáticas. Y como coordenadas positivas para abajo y negativas para arriba. O sea, menos 1 centímetro, menos 2, menos 3, menos 4. Para abajo, más 1, más 2, más 3. Y son centímetros. Con una pelvis, yo otro día con mi grupo de alumnos llevó la pelvis y medimos con el centímetro y vemos pues que son centímetros. O sea, nosotros decimos, si el efecto está cefálico menos 4, es porque la cabeza fetal está fuera de pelvis. Cuando medimos en la pelvis vemos que efectivamente está a la altura del estrecho inferior, superior, a la entrada. Entonces uno siente la cabeza que le empuja y flota. Eso significa cefálico menos 4. En la tercera maniobra de Leopold, determina presentación y grado de descenso de la presentación en la pelvis. La tercera maniobra de Leopold. Entonces, si en la tercera maniobra de Leopold la cabeza está flotando, está fuera de pelvis, pelotea. Eso equivale a cefálico menos 4. Pero si la cabeza está semimóvil o semifija, eso equivale a cefálico menos 3. Y se habla de cabeza insinuada, se dice. Cuando está semimóvil y semifija, equivale a menos 3, cabeza insinuada. Cuando está fija, que no se mueve, a la tercera maniobra de Leopold, eso equivale a menos 2, menos 1 y 0. Eso significa que la cabeza está encajada. Encajada, la definición es que el diámetro biparietal ha cruzado el estrecho superior. Y la cabeza se pone fija. ¿Ya? Pero la altura exacta se determina por trato vaginal. Porque menos 2 es encajada, menos 1 y 0 también. Los 3 son encajadas. Pero es diferente que esté en menos 2 a que esté en 0. ¿Ok? Ya, esa es la manera. Ahora, de manera práctica, usted cuando hace el tracto vaginal, si la cabeza está encajada en 0, imagínense que esto baja, entonces ustedes no van a poder meter el dedo entre la espina y la cabeza fetal. Y se dan cuenta que está en 0. Pero si usted puede meter un dedo, es cefálico menos 1. Si puede meter 2 dedos, cefálico menos 2. Si meten 2 dedos y los dedos bailan, cefálico menos 3. Y si meten los 2 dedos, bailan y la cabeza la empujas y se va y se regresa, ese es cefálico menos 4. Es una manera práctica de saber. Ahora, cuando hay más 1, es que no llegas a la espina, porque la cabeza está por delante. Más 2, ¿cómo sabes que es más 2? La cabeza la sientes bien abajo. Y una manera práctica de ver el más 2 es que abres la vulva, los labios, y ves la cabeza. Ese es más 2. Ahora, si no abres la vulva y simplemente la ves y ves la cabeza fetal, ese es más 3. Ahora, si la cabeza ya está como que quiere cruzar, está coronando, ya eso ya está fuera, ¿no? Es una manera práctica que le digo para que sepan examinar a una mujer que está en trabajo de parto y determinar la altura de presentación. El 50% de las pelvis son ginecoides. 25-30 son antropoides, andoides 15-20 y platypeloides 5%. Pero hay que tener en cuenta un hecho importante, que hay una serie de pelvis que tienen parámetros de ginecoide y no ginecoide, androide. Entonces, son pelvis intermedias. Entonces, uno debe hablar también de pelvis mixta. Si hago la característica estas son las características de la pelvis ginecoide, androide, antropoide y platypeloide. ¿Ya? Hay una serie de parámetros que determinan este tipo de pelvis. ¿Ya? Pero uno de los más importantes
es las paredes. En ginecoide, los parámetros que hemos hablado son de ginecoide, con jornada diagonal mayor de 12 centímetros, sacrocóncavo, pinna asiática romas, ángulo subpúbico mayor de 90, diámetro isquiático mayor de 8, paredes paralelas. Entonces, por eso es la pelvis que mejor se ofrece a un parto vaginal. ¿Ok? Entonces, pero el resto, ¿ya es imposible el parto vaginal? No, va a depender del tamaño del bebé. Entonces, el siguiente parto vaginal que puede ser más posible en frecuencia, ¿cuál es? ¿El androide del varón? ¿La pelvis masculina? No, el antropoide, porque las paredes son paralelas. ¿Ok? En cambio, el androide, las paredes tienden a ser convergentes. Entonces, esas son las presentaciones que llegan a 41 semanas y la cabeza a veces, 41 semanas, el bebé es promedio y la cabeza está fuera de pelvis. Te descartas todo y analizas bien la pelvis y te das cuenta que la pelvis es convergente, converge las paredes. Entonces, no entra, pues. Y peor aún, en la platipeloides, que es la menos posible, o sea, parto vaginal puede haber acá, creo, en el orden del 1%, o sea, eso está en el orden en la androide de 5%, por decirlo así, ¿no? En esta platipeloide va a depender de que el feto sea pequeño, porque es divergente, o sea, acá el bebé no puede entrar a la pelvis, se queda. Acá el bebé puede entrar a la pelvis, en la androide, pero no sale, no va a salir. Y a veces se comete el error de no identificar esto, no hacerle caso a la cuba de trabajo de parto, como está yendo el parto, y la mujer llega a completar, está con 10 centímetros, y puja, y lo operas en expulsivo. Porque la pelvis era con paredes convergentes. En cambio, en el apatipeloide, generalmente el bebé no entra a la pelvis, está fuera de pelvis, flotando. ¿Ya? La maniobra de mensurar pinar, se la quiero mencionar, es una maniobra que uno, cuando el feto está fuera de pelvis, lo puede intentar meter la cabeza a la pelvis, empujándolo, ¿no? Entonces, si logramos introducir la cabeza, entonces la pelvis muestra, diríamos, es compatible, o sea, menos cruza el estrecho superior, o sea, ahí entra la pelvis, si hay problema va a ser por debajo de él. ¿Ok? Esa es la maniobra mensurar de pinar. Que ya, valgan verdades, muy poco se hace, o sea, ¿no? La gente más se guía ahora por los tamaños del bebé. Pero es un error, porque hay bebés grandes. Yo he visto en la Menara, cuando yo era residente, nació un bebé de 6 kilos 400 por parto vaginal. Entonces es relativo, ¿no? Obviamente llegó completa. De repente, si no llegaba completa, terminaba en cesárea. Y la mujer era multípara también, ¿no? Entonces, pues todo es relativo. Y hay mujeres que su bebé pesa 3 kilos y no sale por parto vaginal. La somete a trabajo de parto, ¿no? Llega al expulsivo y no sale. Porque hay otros factores que van a ver en los movimientos carnales del trabajo de parto que deben presentarse para que el parto vaginal sea posible. Entonces, la única manera de probar que un feto sale o no sale por una pelvis determinada es sometiéndola a trabajo de parto. Eso es lo que dice acá. ¿Ya? El tamaño del feto es relativo, salvo que esté en los ponderados, que ya se consideran de manera absoluta que el parto debe ser por cesárea. Si no, la prueba de trabajo de parto nos va a decir si sale o no sale. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de esta presentación? Que la pelvis es la región anatómica más inferior del tronco. Posee una estructura ósea con una envoltura muscular a manera de embudo. Dependiendo de las medidas y relaciones entre los distintos relieves óseos de los huesos pélvicos, se constituyen 4 tipos, que es el ginecoide, el antropoide, el androide y el platipeloide, ¿no? La pelvis ginecoide es la más adecuada para la evolución espontánea del trabajo de parto, el parto vaginal, es la más adecuada. Y durante el embarazo, la pelvis se convierte en el elemento más importante del cuerpo de la mujer, pues contiene al feto durante todo el embarazo.
y se modifica para permitir el nacimiento. Esa es la que posee una articulación cartilaginosa, que es la sínfisis del pubis, que permite flexibilizar los huesos pélvicos a la hora del parto, ¿no? Eso, aunado a la moldeabilidad de la cabeza, hace posible el trabajo de parto. En la determinación de la proporcionalidad feto-pélvica adecuada, hay que tomar en cuenta los factores pélvicos, estáticos, perdón, o sea, de la pelvis, y los factores dinámicos, o sea, el móvil fetal, o sea, el feto es el móvil. Entonces, no solamente es cuestión de la pelvis, o sea, si, que tan bueno que tan mal es la pelvis, sino cómo se va a comportar el feto al momento de descender en la pelvis, porque va a depender no solo de su tamaño, sino de los movimientos correctos que haga el feto para ofrecer los menores diámetros, ¿no? ¿Ok? Bien, eso es lo que les quería decir el día de hoy en relación a la pelvis femenina. No sé si habrá preguntas. Doctor, había mencionado una parte sobre la pelvis más frecuente en las mujeres, era la antropoide, no lo escuché muy bien No, esa no, la parte. pelvis ginecoide es la más frecuente de las mujeres. La Ah, ginecoide. ok, 50%, la mitad de las pelvis son ginecoides, doctor, ¿no? Y la gracias. demás ya va bajando, ya más o menos el resto se distribuye, más o menos la antropoide está en un 25, el androide en un 15, y al final está la platypeloide, ¿no? Menos frecuente. Pero hay pelvis mixtas, y que tiene un parámetro de ginecoide y un parámetro que no es de ginecoide, por decirlo, ¿no? Entonces, es relativo, si va a nacer bebé o no va a nacer bebé, va a depender ya he dicho, todos esos factores, no solamente de la pelvis misma, sino del móvil fetal, o sea, el feto cómo se comporta, sus movimientos que hace para que el parto se produzca. Ustedes van a ver lo que se llaman los movimientos cardinales de trabajo de parto, ¿no? Es descenso, encajamiento, flexión, rotación interna, extensión, rotación externa y salida. Si alguno de esos movimientos no se produce, el parto es imposible. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Doctor, una Doctor, consulta. Sí. ¿Me escucha? Dime, Milagro, dime. Sí, sí, doctor. ¿Por qué una mujer que es diabética es candidata a cesárea cuando el feto mide o pesa menos 300 ¿Cómo, gramos cómo, menos que una mujer normal? cómo? Menciona, Perdón. había mencionado que una mujer diabética es candidata a cesárea cuando el bebé pesa 3 En nuestro kilos, medio, más de 4,200 debía cesárea. 4,200. Ajá, porque en diabetes, ¿no? La mujer que tiene diabetes es candidata a cesárea cuando pesa menos que una mujer que no es diabética. No, o sea, tu duda debe ser por qué si la mujer es sana, no tiene diabetes, y le dan chance oportunidad hasta 4,500. Pero ¿por qué a la diabética Sí, se le sí, baja? ¿No? Esa debe ser ujú. tu pregunta. Igual que los gringos, ¿por qué a 5 normales y diabéticas 4,500 para los anglosajones? Es que el hecho es que el feto, el bienestar fetal del feto y la diabetes puede estar comprometido, pues. Es un feto más sensible. Entonces puede ser más susceptible de someterlo al estrés de un parto que va a ser complicado. Lo que no pasa con la mujer sana, que su bienestar fetal no está nada comprometido. Ahí viene la diferencia. ¿Ok? Sí, gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, ¿me escucha? ¿Quién habla? Adriani. Ah, ya, ¿cómo estás? Bien, Dime. doctor, gracias. Eh, ¿Qué pasa luego de que ya se expulsó el feto con con los huesos, ¿no? La posición de los huesos, No, como dice. la pelvis va a retomar o sea, no es que ha habido grandes desplazamientos, o sea, va a sufrir, ¿no? No ciertos desplazamientos, pero o sea, no es que son grandes, ¿no? Todo va a volver a la normalidad. Todo va a volver a la normalidad. Pero no es que hay gran separación, o sea, porque si no, no habría desproporción feto-pélvica. No habría, pues, si fuese
que estos desplazamientos, ese reblandecimiento de pubis fuera máximo, o sea, que permitiese que se separa la sínfisis pubis 1 centímetro. Oh, sería pues fabuloso, pero no es así, pues es un poco nada más, o sea, pero en el conjunto de todo lo que pasa, que viene el beneficio. ¿Ok? Porque si no, como les voy a repetir, no habría distocia de hombro, pues. Si la sínfisis pubis, o sea, si el cartílago se revalece tanto que permitiría, o sea, debería permitir que cualquier feto pase por abajo, ¿no? Y eso no sucede, ¿no? Y vemos, por ejemplo, la distocia de hombros. ¿Ok? Esto de la proporcional de la cabeza fetal con la pelvis se ha venido a complicar fruto de la evolución del hombre, del crecimiento del cerebro. Por eso que estos problemas no se ven en los animales, en los otros mamíferos. Porque tienen o sea, el mamífero que tiene la cabeza más grande en relación al resto, siendo bebé, es el humano. La porción más grande del feto es la cabeza, ¿no? Y eso ha pasado porque la evolución ha permitido que el cerebro crezca como no ha crecido ninguna otro mamífero. Por eso esto no se ve en los mamíferos, los demás mamíferos, solamente en el hombre, fruto de la evolución. Ahora, si sigue evolucionando el hombre como se pone en la ficción, que acá, pues, no sé, en los próximos 10.000 años, los hombres van a ser más cabezones. ¿No han visto en la ficción como ven que a los hombres los ponen en el futuro, pero así, a 10.000 años, por decirlo, ¿no? Los ponen más cabezones porque se supone que el cerebro humano va a seguir evolucionando, entonces, olvídese, o sea, si las pelvis no crecen, entonces todos los bebés van a ser por cesárea, ¿no? Entonces, en teoría eso pasaría. ¿Alguna pregunta? ¿Aún más? Gracias, doctor. ¿De qué? ¿No hay más preguntas? Bien. El día jueves, ya programé la clase para las 12 del día. Hay feriado, pero el sílabo contempla hacer clase el feriado. ¿Ya? Vamos a hablar sobre distocias de móvil, ¿no? Que incluye pues los fetos grandes, las proporciones, lo que incluye la mala actitud de posición, la mala actitud de presentación, todo eso, ahí vamos a verlo, ¿ok? Bien, ha sido un placer, espero que sepan más de lo que sabían antes de esta clase y será hasta la próxima.